Hey, mi gente, Dios me les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Como le había dicho, que iba a transmitir hoy. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que escuchen este tema y especialmente para aquellos los que están pasando por este problema. ¿Sí me entienden? Porque a veces es muy fácil hablar cuando usted no tiene el problema. ¿Sí? Por eso el apóstol Juan dijo, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de eso hablamos. ¿Sí me entienden? Y yo quiero compartir con ustedes un tema que es como polémico, se puede decir, polémico lo podemos llamar. ¿Sí? Y es acerca del divorcio. Y hay muchos que hablan de recasamiento. ¿Ya vieron? Pero yo le quiero mostrar por la palabra del Señor y le quiero mostrar y le quiero decir algo. Le quiero mostrar por la palabra del Señor y las injusticias que se aplicaban en la época acerca de este tema. Porque muchos hablan, pero a veces no se van a la narrativa de ese momento de la época. Como el caso de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, dice así, vean. Y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Usted cree que eso es justo? Supongamos, usted se casa, es como están hablando de la mujer aquí, yo me caso con alguien y si esa persona tiene algún efecto en su pierna o algún efecto de su mano o algún defecto en cualquier parte de su cara, y si a mí no me agrada, por eso le daban carta de divorcio a esa mujer. ¿Usted cree que eso era justo? Ya vieron, digamos, se casaban, le hacían el amor a esa mujer y ya cuando sabían el defecto que tenían, pero por estar con ella, se casaban y luego le daban carta de divorcio porque no le gustaba el hombre. ¿Usted cree que eso era justo? No, eso no era justo. Y si usted analiza, siempre la que pagaba los platos rotos en la antigüedad era la mujer. Un ejemplo. Si a la mujer la encontraban en actos de adulterio, ¿cómo la mataban? Todo el pueblo la mataba a piedra, ¿sí o no? Y si a un hombre lo encontraban en el acto de adulterio, ¿qué le tocaba hacer? Pagar una ofrenda, hacer un sacrificio, ¿sí me entienden? Y era librado de esa culpa. ¿Ya vieron? Pero hay gente que habla sin tener un argumento bíblico concreto. ¿Ya vieron? Y yo quiero compartir con ustedes acerca de este tema, el divorcio. ¿Cuáles son las causas del divorcio? ¿Ya vieron? En Mateo capítulo 5, verso 31, vamos a leerlo. Vea que aquí estoy leyendo la Biblia. ¿Sí? Para que vean así, no, el problema que usted está argumentando. 5:31, miren lo que nos dice la palabra del Señor. 5:31 del libro de Mateo. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Otro texto que aplica la injusticia. No dice cualquiera que repudie al hombre, dice cualquiera que repudie a la mujer, dele carta de divorcio. ¿Ya vieron? En la antigüedad, ¿quién era que repudiaba? El hombre. La mujer no podía repudiar al marido. El marido le podía ser infiel. Por eso usted ve en la Biblia que habían hombres que tenían hasta más de 1,300 mujeres como Salomón. Y ninguna de ellas lo repudió. Sí,
Pero si una de ellas hubiera tenido otro hombre, Salomón la hubiera mandado a matar. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ahí en la Biblia vemos algunas características que se le aplicaba a la mujer la ley, mas al hombre no. ¿Sí me están entendiendo? Y hay gente que en estos tiempos quieren aplicar la ley a la mujer y al hombre no. Pero mire que el hombre era el que daba carta de repudio o carta de divorcio. El hombre, la mujer no. ¿Ya vieron? La mujer tenía que vivir sometida al gusto del hombre. Pero, esto es lo bonito. Pero en Mateo 19, verso 5, vamos a leerlo. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Qué enseñó el Señor sobre el divorcio? Mira lo que dice. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Bueno, el 7 dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Fue Moisés, ¿no? Bueno, el Señor le responde el verso 8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Ya vieron? No es una ley, no fue un decreto, sino que Moisés le permitió. ¿Por qué Moisés le permitió? Porque él era la autoridad del pueblo de Israel. Moisés dice, le permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ya vieron? ¿Repudiar a quién? A las mujeres. Hemos leído 3 pasajes bíblicos en libros diferentes y ninguno habla del hombre, habla repudiar a la mujer. ¿Ya vieron? El 19 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adulterará. Y el que se case con la repudiada, adulterará. ¿Por causa de qué? De fornicación. Esa es una palabra griega. Y la palabra griega encierra las dos frases, adúltero y fornicación. La palabra adúltera es una palabra hebrea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que por causa de qué? De adulterio o infidelidad, la mujer ahora sí o el hombre le puede dar carta de divorcio a esa mujer. Ya yo creo que hasta ahí me van entendiendo. Ahora sí vamos a desarrollar el tema. Pregúntese usted, ¿cuáles son las causas de divorcio? ¿Por qué la persona se tiene que divorciar? Usted me va a decir a mí o me va a escribir. La Biblia dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es verdad. Pero yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Usted me dirá el pecado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que separa a un matrimonio? El pecado. ¿Por qué el pecado? Cuando usted va a la notaría y se casa a la notaría, usted está haciendo un proceso de legalidad jurídica, ¿sí? Ante la ley, para que la ley le dé unos papeles, una escritura, haciendo un proceso legal. ¿Ya vieron? Pero ahí el matrimonio no se ha consumido. Porque ¿qué es lo que consume el matrimonio? El acto sexual. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso en Corintio dice que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las dos personas se casan por la notaría, ya la iglesia no casa, la iglesia lo que hace un proceso, ¿sí? O un protocolo de ceremonia religiosa. Cuando se casa por la notaría, que es el matrimonio legal ante la ley de cualquier país, usted pasa a hacer una ceremonia o no hace ceremonia. Ya. Eso ya es decisión de cada persona. Pero cuando usted se une sexualmente con esa mujer, con ese hombre, usted está uniendo su cuerpo.
y ya los dos no son una sola carne, sino que vienen a ser un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque la parte sexual es la que une el santo matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que separa esa unión entre un hombre y una mujer? El pecado. ¿Y qué pecado? Usted dirá el pecado sexual. No solamente el pecado sexual. El pecado sexual, cuando bien sea el hombre o bien sea la mujer, se acuesta con otra persona, el primer pacto matrimonial se rompe. Digamos, ya sexualmente ya no hay unión. ¿Por qué? Porque usted rompió ese primer cuerpo que viene siendo con su primer esposo o con su primera esposa, y ahora su cuerpo usted lo está uniendo a otro ser. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese nuevo ser viene siendo ya el próximo matrimonio o el próximo hombre en su vida. Por eso la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero ¿qué es lo que separa lo que Dios unió? El pecado. Ya. Usted dirá, sí, hermano, pero la Biblia dice perdonar. Sí, usted debe perdonar, pero el hecho que usted perdone no quiere decir que usted va a someterse a vivir una vida de servidumbre o de desconfianza con una persona que se la hizo. Y usted sabe que en estos procesos el que la hace una vez, la hace 2 veces y hasta 3 veces hasta que reconozca delante de Dios y Dios rompa ese espíritu de fornicación o de adulterio. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿qué otra causa da para un divorcio? Pregúntese usted. En la ley colombiana son como 10 o 6 causas de divorcio. Una, que haya infidelidad cualquiera de los dos. La Biblia no habla que usted tiene que someterse a vivir con un infiel. No. El infiel debe pagar y ser restaurado. Es como usted y yo. Si usted y yo le somos infiel a Dios y nos morimos así, lo vamos para el cielo. El hecho que seamos hijos de Dios, porque usted y yo somos hijos de Dios porque somos bautizados, no nos vamos para el cielo, ¿sí o no? Esa infidelidad nos lleva a un castigo. Y si no lo acomodamos aquí en vida, nos vamos para el infierno. ¿Ya vieron? Ahora, el que esté en la condición, sí, de perdonar su infidelidad y de vivir con su esposa y su esposo así, lo puede hacer porque también es bíblico. ¿Ya vieron? Es bíblico. Pero sigamos. Otra de las causas para que da divorcio, ¿cuál es? El maltrato físico. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con un matrimonio que se hayan casado al principio bien y con el tiempo el hombre le esté dando trompada a la mujer o la mujer le esté dando trompada al hombre? ¿Usted cree que Dios va a estar bien? ¿O usted pensará que ese matrimonio es un matrimonio santo? Que usted todos los días, cualquier alegamiento que tenga, puño va y puño viene, ¿usted cree que Dios estará de acuerdo con eso? No. Para eso es mejor que divorciarse y vivir en paz y esperar al Señor. 3, causa de divorcio, abandono del hogar. ¿Sí me entienden? El abandono del hogar. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo que un hombre se vaya 1 año, 2 años por fuera y abandone a la mujer y no responda por esa mujer? O esa mujer se vaya también para Chile, porque ese es el dicho de los colombianos, Chile, 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 ¿sí? Y ya tienen a Chile peor que a Colombia. Que se vayan para Chile la mujer y allá viva, y el hombre por acá 2, 3 años solo. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es una causa de divorcio. ¿Ya vieron? 4, que el marido y la mujer se vuelvan homosexual. Que a mí me gustan también las mujeres. Que a mí también me gustan los hombres. La Biblia no manda que usted viva así. ¿Sí me entiende? Eso es pecado. ¿Y qué tiene que hacer usted? Divorciarse para luego no vivir atormentada. Y cuando usted llegue a su casa, ve a su esposo y vea saliendo otro hombre y su esposo le esté siendo infiel con otro hombre o con otra mujer. Casos se han visto en la vida real. Hay pastores que han perdido su santo ministerio porque han encontrado a la mujer con otra mujer en la cama. ¿Sí me entienden? Y eso da para divorcio. ¿Ya vieron? 5, que el marido o la mujer caiga en vicio, se vuelva adicta a las drogas. ¿Ya vieron? Si el hijo, que cuando cae en esa condición,
se lleva las cosas. Ahora imagínese pobre hombre o pobre mujer caído en la droga. Es justo que usted diga, ay, voy a orar por mi esposo, día y noche orando, y ese hombre perdido en el vicio, y a usted la abandone, la maltrate, la agreda. ¿Sí me entiende? No es justo. Porque ¿qué dice la Biblia? A paz nos llamó el Señor. Pero por ahí saldrán los religiosos diciendo, no, Dios sí ayuda, Dios sí perdona. Así, cuando ellos estén viviendo cualquiera de esas quinta causas que van, que nos escriban para ver cómo se sienten. ¿Ya? Porque es muy fácil juzgar al que está pasando por su proceso, juzgarlo, mientras que yo no estoy pasando por mi proceso. Sí, hay muchos que dirán, no, hay que perdonar porque la vida perdone. Ah, sí, cuando usted llegue y vea a su esposa con otro, o a su esposo con otra, usted va a decirle a esta hermana, a este hermano que está viviendo esa situación, dígale, hermano, perdónelo. Vamos a ver cómo se sienten. Yo conocí una hermana que ella era cantaba extraordinariamente. Y un día llegó a la casa y encontró al esposo con otra mujer en la casa. Y la hermana era, vea, intachable en Dios. Pero la reacción que ella tuvo en el momento fue ir a la cocina a buscar un cuchillo. Y a la pieza, y cuando se le iba tirando encima, escuchó la voz que le dijo, no lo hagas. Y esa voz fue que la reprendió a ella y no lo hizo. Pero póngase a pensar si la hermana hubiera estado mal en Dios. ¿Sí me entienden? La reacción de ella era matarlo a cualquiera de los dos. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué? Porque es humana. Y mientras que yo no viva las emociones negativas de la vida, yo no puedo decir cuál sería mi reacción. Porque a veces es muy fácil decir, no, yo no reacciono así. Primero vívala. ¿Ya? Por eso es el texto que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero vive el proceso y luego lo puede decir. Porque a veces somos buenos para decir cosas porque suenan bonitas o por emociones. ¿Ya vieron? Sigamos. La sexta causa de divorcio. ¿Saben cuál es? La sexta causa de divorcio es que cualquiera de los dos sean irresponsables. Que cualquiera de los dos se nieguen en el acto sexual. Usted puede ser un hombre fiel, pero si su mujer o su marido, si se le niega en el acto sexual, y lo hacen cada vez cuando a ellos les da la gana, no cuando es el momento, sino que se niegan, eso da para divorcio. ¿Por qué? Porque si usted por causa de esa negación va y le falla a Dios y le falla a esa mujer, la culpable es la que se niega. Por eso la Biblia dice, no os neguéis en los asuntos conyugales. Ya vieron, esa palabra no os neguéis necesita, ¿qué quiere decir? Que el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Para eso es que uno se casa, para uno disfrutar a la mujer, ¿sí? Para que uno disfrute el hombre. Por muchos dicen, no, yo me caso porque necesito un compañero, ¿sí? Cuando Dios miró la necesidad en Adán, ¿qué ustedes piensan que Dios miró en Adán? Una compañera. No, Dios miró en Adán. La Biblia dice que Dios miró y no se halló pareja para Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios miró todas las opciones, miró a la vaca, miró a la perra, miró a todas las opciones, Dios la miró y dijo, no, no puede porque es un injerto. ¿Qué hizo Dios? Le creó su mujer, hueso de su hueso y carne de su carne, y cuando Adán la miró, Adán tuvo sexualidad con Eva, porque para eso es que Dios une dos seres, una mujer y un hombre, para que tengan sexualidad, se reproduzcan y formen familia para un bien. ¿Ya vieron? Esa metodología de la ciencia que da, eso es metodología científica. Así que aprovechen ahora que tienen fuerza, porque ya en la vejez ya no es lo mismo. ¿Ya me están entendiendo? Ahora, hay gente que hablan, ay, que recasamiento, que allá recasan. Venga, le digo una cosa. Si usted no entiende qué significa la palabra recasamiento, no la hable, porque la palabra recasamiento es una palabra jurídica. Es jurídica. ¿Qué tiene eso? Que tiene una ley, tiene unas normas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún ser que esté casado se puede recasar por una notaría o por una registraduría, porque ningún juez lo puede hacer. Si el juez lo hace, comete prevaricato.
¿Sí me entiende? Prevaricato, comente. ¿Por qué? Porque está violando una ley. ¿Por qué? Porque la palabra recasamiento significa que alguien está casado y se va a volver a casar sin divorciarse. Eso significa recasamiento. Digamos, y hay gente que dice, no, en la iglesia X recasa. En ninguna iglesia recasan. ¿Por qué? Porque para casar, y aún ninguna iglesia casa. Ni la iglesia católica, ni la iglesia pentecostal, ninguna iglesia casa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un matrimonio jurídico. Y para que un pastor case, tiene que ir a una notaría donde hay un notario que viene siendo un juez. Y ese notario es el que tiene que firmar ante la ley, ante el Estado, como miembro jurídico del Estado colombiano. Él firma y él es el que dice casado, fulano de tal, fulano de tal. Un pastor no tiene esa potestad porque un pastor no es juez. Un padre no es juez. Ellos lo pueden hacer los trámites, pero tienen que ir a parar donde un juez o un notario, partiendo por ahí. ¿Quién es el que casa? Una autoridad civil. ¿Ya vieron? Pero esa autoridad civil no va a recasar a nadie. ¿Por qué? Porque a usted, cuando usted le piden su registro civil, ahí de su registro civil sale si es soltero o divorciado o es casado. Si usted vaya y le dicen, oye, aquí está usted que es casado, tiene que divorciarse para poderse casar. Eso es lo que significa recasamiento. Y hay gente que juzgan y critican y dicen que allá recasan, que allá hacen lo uno, que allá... No, hermano. En ninguna iglesia, ¿sí me entienden? Que sea en el territorio colombiano, si usted está casado, no lo van a recasar. Tiene que primero divorciarse, presentar el acta de divorcio y sacar el registro civil de divorcio. Y ahora sí, cuando tengan sus papeles legalmente, lo vuelven a casar de nuevo, porque usted ya fue juzgado por una autoridad, sea cristiana o sea eclesiástica. Usted ya fue juzgado. Y si a usted le dieron carta de divorcio, eso quiere decir que usted tiene la libertad de volverse a casar con la persona que lo quiera y que usted quiera. Eso es todo. Pero hay gente que se complican y complican a los demás metiéndole cuento. Ahora, hay otros que comparan Romanos capítulo 7. Lo comparan, dicen que la mujer está casada con el hombre hasta que muere. Comparan Romanos capítulo 7, mi gente, sabiendo que Romanos capítulo 7 es una analogía. ¿Qué significa analogía? Comparación de algo. Eso es analogía. Usted hace una analogía, usted hace un estudio, hace un balance y usted va viendo y va comparando esa analogía y dice, no, esto está mal, eso está bien. Eso es analogía, comparar algo. ¿Y qué es lo que Pablo compara en Romanos capítulo 7? Pablo dice, hablo con lo que conocen la ley. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, amigo, mundo que me escucha. ¿Usted conoce la ley judía? Dígame un decreto de la ley judía. Porque lo que nosotros leemos en los libros, ¿sí?, son estatutos. Y usted sabe que esos estatutos sacan unos decretos. ¿Ya vieron? Y lo asentaron. Son unos estatutos. ¿Ya vieron? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted conoce la ley judía? Pablo dice, hablo con lo que conocen la ley. Y en la ley dice, la mujer está sujeta al marido hasta que el marido muera. En la ley. ¿Ya vieron? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está comparando la ley de Moisés con la gracia de Cristo. ¿Ya vieron? Con la gracia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ley era muy seria la situación, en la gracia era el máxima. ¿Ya vieron? Eso es lo que está viendo. ¿Y qué le hace? Compara un matrimonio legal en la ley con aceptar a Cristo en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos no podemos aceptar a Cristo hoy y mañana ir a hacer la circuncisión como lo hacían los judíos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que ustedes hoy van a ser aquí cristianos y mañana van a ser judíos. No. Estamos unidos a Cristo. Eso es lo que significa ese pasaje ahí.
Ahora, si usted conoce la ley colombiana, ¿sí me entienden? ¿Qué dice la ley colombiana? Amará a tu mujer, a tu marido, en la buena, en la mala, enfermará, en la enfermedad, en la pobreza, ta, 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 ta. Y luego, ¿qué le dicen? Viene el juramento y te negarás a otra mujer y a otro hombre. ¿Usted qué dice? Amén. Cuando usted le dicen y te negará, ¿qué significa eso? Signo de advertencia. A usted le están advirtiendo que usted se tiene que negar, ¿sí me entienden? Se tiene que negar en la ley colombiana a otra mujer y a otro hombre. ¿Ya vieron? Porque si usted no se niega, ¿qué dice la ley colombiana? Las causas de divorcio son estas. Por eso yo te aconsejo a ti, antes de casarte, también conoce cuáles son las causas de divorcio, para que así no te sea fácil hacer lo que a ti te da la gana cuando piensas que no te puede divorciar, o que esa mujer o que ese hombre pueden vivir toda la vida contigo y tú montándole cacho. ¿Sí me entiendes? Siéndole infiel, maltratándola, abandonándolo a tus hijos, ya, a toda tu familia, porque piensas que la Biblia dice que el hombre, que no hay divorcio, que no se pueden volver a casar. Primero yo te aconsejo esto: conoce la ley y las causas de divorcio en cada país que tú vives, porque cada país tiene esa norma. Y así ustedes van a decir, ese negrito tenía la razón. ¿Ya vieron? Creo que hasta ahí me he hecho entender. ¿Sí o no? Estoy teniendo problemas aquí con esta cosa que me quiere caer, pero bueno, ahí lo sacamos adelante. Es así, mi gente. ¿Ya vieron? Por eso la Biblia es clara. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque Dios no quiere condenar a nadie en vida. Imagínense, una persona de 20 años, 25 años, 30 años, se llega a divorciar y quieren que se quede así en vida. No, Dios no es injusto. Dios es justo. ¿Y cómo así la persona que no cometió la falta en su matrimonio se tiene que someter a vivir en una esclavitud por un irresponsable que se fueron a hacer lo que le dieron la gana y el otro tiene que someterse a eso? No es así. Por eso lea la palabra de Dios, entiéndala y también lea la ley. Lea usted antes de casarse, puede ir a la notaría y dígale: notario, haga el favor, regáleme las causas del divorcio, cuáles son, y ellos te la van a dar. ¿Sí? O a tu pastor, o a tu pastora, porque hay gente que tienen pastora. ¿Sí? O a tu padre, porque hay gente que tienen padre, o a tu cura. Pregúntale y ellos te van a informar. Y ahora sí tú vas a ser consciente que si le pega a esa mujer, o esa mujer te pega a ti, o que si tú abandonas tu hogar, o que si tú te vuelves vicioso, o que si tú te vuelves del otro bando, te voltea la canoa, te le moja, eso te va a dar para divorciarte. ¿Sí? O que si tú te niegas en la parte conyugal, eso te va a dar para divorciarte. Obvio, ¿no? Eso no va a ser que, no, eso tiene un proceso y tiene un trabajo de tus líderes espirituales donde ellos van a buscar la manera de que ustedes solucionen ese punto. ¿Sí me entienden? Y ya cuando ellos gasten todo lo que tengan que hacer y no vean salida, pues ya les dejarán a ustedes que ustedes son los que deben tomar la decisión. Porque la iglesia no divorcia a nadie. Esa es otra cosa. Ah, que allá no, la iglesia no divorcia a nadie. ¿Sí me entienden?
porque cada persona se divorcia tomando su propia decisión. Los pastores, la pastora, el padre, el cura, donde usted asista, ellos no te van a divorciar a ti. Ellos lo que te dicen, hermano, si usted no puede vivir con ella, por lo que usted está contando, tomen la mejor decisión. Y ya ustedes tienen que hacer los trámites legales, contratar un abogado para que el abogado lo divorcie por medio del juzgado o por medio de la notaría. ¿Ya vieron? En pocas palabras, ¿quién es el que divorcia? Usted, que le da el derecho a un abogado. El que divorcia usted es el abogado. Porque el abogado le va a cobrar a usted 2 millones, 3 millones, no sé quién, no sé cuánto, y es el que va a hacer los trámites legales para que usted le den el divorcio. Pero la iglesia no divorcia a nadie. Y la iglesia tampoco recasa a nadie, porque eso sería antibíblico y anticonstitucional. ¿Ya vieron? O solamente que el que tenga mucha plata le pague a un notario para que el notario le haga un papel falso y con eso puede engañar a las otras autoridades. Pero ustedes saben que eso es un delito. ¿Ah? Y todo delito tiene una cárcel. Así que mis amados hermanos, quería compartir esto con ustedes, amigos, para que ustedes sigan leyendo la palabra del Señor y no coman cuento, porque hay mucha gente que dice, el divorcio no existe y no se puede volver a casar. No crean cuento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que eso es puro cuento? Porque todo país tiene una constitución. ¿Y qué dice la Biblia? Toda autoridad es puesta por Dios. ¿Se me entiende? Y toda organización cristiana o religiosa tiene un reglamento interno. Y ahí están constituidas las normas por las cuales se basa cada religión o cada iglesia. Así que mi gente, si todo eso está establecido legalmente, pues aplique lo que dice la Biblia. Toda autoridad es puesta por Dios y sujetado a ellas. ¿Sí me entienden? Y desde la época de Moisés a la pregunta de Jesucristo, del Señor Jesucristo y hasta este tiempo, el asunto, la convivencia conyugal, siempre le han dado una salida. ¿Y cuál es la salida? El diálogo, la oración, el consejo. Pero si el diálogo, la oración y el consejo no cambian el padecer en cualquiera de los dos cónyuges, la misma Biblia lo dice, dele carta de divorcio. ¿Sí me entiende? O carta de repudio. ¿Ya vieron? Y en la iglesia que yo asisto, ella tiene su tribunal eclesiástico donde analizan, ya vieron las causas por qué llegan a ese punto, pero no que divorcian, analizan. Y según la causa, ya le dicen, hermano, usted tiene que mejorar en esto, o hermana, mejor en esto, y miren qué hacen los dos, sigan al Señor, conságrense, busquen de Dios y tomen la decisión que ustedes quieran tomar. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia te van a obligar a ti a vivir sin paz y sin santidad. Porque usted cree que es bueno usted vivir 20 años, 30 años, que usted se divorcie con alguien esperando a Cristo y que pasen 30 años de su vida usted soltero ahí. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que usted va a ser feliz? Ah, ya me divorcié de ese hombre y ahora me voy a esperar, me voy a ponerme a esperar al Señor aquí. ¿Usted cree que usted va a ser feliz? No. Pero el que no tiene necesidad y el que no está viviendo eso, ¿qué te dice a ti? Hermana, ore, hermano, ayune, que Dios da fortaleza, mientras que él tiene a su mujer en su casa, mientras que ella tiene a su marido a su casa, y cuando le da la gana de estar con su marido, con su mujer, lo hacen día y noche, y usted usando hielo, o levantando la cara al cielo, ¿por qué? ¿Sí me entienden? Por eso, mis hermanos, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. A paz y santidad nos llamó al Señor, sin la cual nadie lo mira a Él. Si usted tiene algo que a usted lo perturba y le quita la paz y la tranquilidad, busque solución para eso. Y si no hay solución, ya pídale la dirección a Dios y haga lo que a usted mejor le convenga. No vaya a perder su alma por concepto humano. Dios les bendiga. Y gracias por todo lo que se conectaron. Paz de Cristo.